Yendo al ámbito ganadero, hoy por hoy, mira, ayer charlaba con una persona que inverna hacienda por aquí, por Lonquimay, por esa zona, y me decía, che, no me dan más los números. Charlé con otro filotero del oeste de la provincia de Buenos Aires, ya en Victorica me lo había dicho, y en Bernasconi ayer me lo volvió a reiterar. Che, al precio del maíz yo salgo de circulación. Digo, los que están hoy produciendo carne están preocupados. Y por el otro lado vemos el IPCBA, los mercados nos piden carne, pero el negocio de esa materia prima está complicado con un maíz que es el vital insumo para la alimentación, por las nubes, porque hay otro tipo de cotización, y con un negocio que no le cierra, ¿no? Sí, efectivamente, José. Vos recordarás que no hace mucho tiempo, un día sábado, a través del teléfono, conversábamos sobre la caída del precio del ternero, que es en general el principal insumo del invernador. Sí. Y que yo les decía que el precio del ternero no había caído tanto por kilo vivo, sino que los precios eran inferiores por cabeza, porque se estaba vendiendo animales con un peso inferior, que el criador, en lugar de sacar el ternero de 180 a 200 kilos, estaba sacando el ternero de 150 a 160 kilos, entonces lo que vendían 7.500 pesos por cabeza, o 7.200 pesos por cabeza, o 7.000 pesos por cabeza, lo vendía a 6.000. Entonces dice, mira cómo bajó el ternero había bajado un poquito, un 5, un 6, un 7%, había bajado el precio por kilo, pero había bajado también porque los kilos que se ofrecían en el mercado eran menores. Y te dije que iba a haber un efecto rebote ni bien empezaran las lluvias. Y efectivamente, el primer problema que tenemos, además de la alimentación, como vos mencionás, es el tema del principal insumo, que es la reposición. Cada vez que se vende, sea un engorde a corral o sea un engorde a campo, hay que reponer para seguir manteniendo en circulación, digamos, el negocio. Y la reposición ahora se ha hecho más difícil porque se ha producido una venta anticipada, estamos saliendo ya de la oferta o de la zafra abundante que se genera cuando los rodeos son estacionados, y además hay una mayor demanda porque en algunas zonas de la República Argentina, particularmente de la llanura pampeana, se han producido precipitaciones que hacen augurar, digamos, que va a haber la suficiente pastura o alimentación para el ganado. A eso le sumamos entonces el precio que se incrementa del ternero. Y además, como hemos padecido una sequía y no ha habido una cosecha normal, digamos, no digamos abundante, normal de maíz, el precio del mismo está prácticamente hoy día, para obtenerlo hay que pagar lo que se paga en puerto, sin pagar flete. De manera que quien tiene maíz está haciendo excelente negocio, pero por otro lado está perjudicando a los invernadores de una manera pero muy notoria. Yo te diría que en este momento los números en el único cuadro que están cerrando son para las vacas, porque al cambiar de categoría se consigue la vaca entre 7 y 7.500 pesos, una vaca digamos de algo menos de medio diente, y al cambiarla de categoría pasa de ser una vaca de 17 pesos el kilo a ser una vaca de 22, 23 pesos el kilo. Entonces compensa la alimentación del maíz, porque se gana también en los kilos comprados. La verdad que es un número, digamos, es una situación de estrategia, ¿no? De cómo empezar a cambiar. De hecho, un filotero me dice, mirá, me parece que vendo todos los pesados y me voy al ternero chico. Digamos, hoy por hoy el filotero, el invernador, está pensando si su negocio va a continuar en el tiempo y buscando alternativas, como decía, jugar con distintas categorías que antes no jugaba, digamos, no jugaba en el sentido productivo, me refiero, ¿no? Sí, después de la vaca, posiblemente la otra categoría que pueda cerrar medianamente puede ser
la ternera porque se consigue un precio algo inferior al macho castrado y como es un animal liviano tiene un precio más o menos compensatorio. De lo contrario, esta devaluación del signo monetario, esta pérdida del poder adquisitivo de la moneda del 25%, va a ayudar mucho, calculo, en el producto de exportación. Va a haber, yo creo que ya se está notando una diferencia de 5 o 6 pesos el kilo, lo que es mucho, hablando de kilo vivo, entre el producto destinado al mercado interno al producto destinado a la exportación. Las noticias que llegan del exterior y las noticias que llegan del mercado dan cuenta de que hoy los exportadores están teniendo ventas interesantes y a un mejor precio, y que hay perspectivas de que ese precio vaya mejorando en el tiempo. Y el novillero dice, che, bueno, está bien, vamos abriendo puertas, vamos abriendo mercados, vamos abriendo nuevos negocios y con mejoría de valores. Pero ¿cuándo nos toca a nosotros? ¿Cuándo el rebalse llega a nuestro bolsillo para después pagar un poquito más el ternero, ¿no? Sí, yo creo que en este momento, con la devaluación que se produce en esta fecha tan próxima, tan inmediata, esa devaluación todavía no ha llegado al productor. Si la diferencia no sé si la está haciendo el frigorífico o la está haciendo el exportador. O cuando el frigorífico es el mismo exportador, está todo en una sola mano, ¿no? Pero esa diferencia todavía no ha llegado al productor. Esperemos que sí, que ocurra. Cuando hablamos de la situación del maíz y demás, hay otros sectores como el de la producción de cerdo o de aves que también están replanteándose una ecuación productiva, ¿no? Sí, efectivamente. Y eso no tienen escapatoria casi, podríamos decir. Claro, porque no tienen la posibilidad de la alimentación a pasto como tiene el ganado vacuno. De manera que el consumo de maíz es muy alto en cerdo y pollo. Me decían, bueno, hoy por hoy con estas lluvias y este otoño que nos viene acariciando, digo porque ayer viajé hacia el sur de nuestra provincia y la verdad que era otra imagen, otra postal, y viajás hacia el norte y también tenés otra postal, para bien, ¿no? Ahí empieza a cerrarle, por lo menos tiene una escapatoria aquel productor que engorda pasto, o por lo menos tiene la alternativa de dejar un poco los corrales y abrirle al potrero, ¿no? Sí, esto tiene mucho que ver lo que... Pero larga los plazos de engorde también. Es obvio. Se corta la cadena, ¿no es cierto?, del flujo de fondo. Pero también es importante tener en cuenta, cuando uno habla de administración, en el negocio agropecuario, de tener una empresa flexible. Y no una estructura rígida. O hago todo pasto o hago todo corral. En la medida en que las condiciones climáticas y edáficas del suelo lo permitan, es importante tener una empresa flexible, tanto sea en hacer algo de cría, hacer invernada, hacer ganadería, hacer algo de agricultura, o pasar del engorde a pasto al engorde corral y viceversa, del corral al pasto. Es decir, para irse adaptando a las distintas circunstancias. Entonces, es muy importante tener una estructura flexible, repito, en la faz productiva, porque nos permite administrar mejor el negocio. Tal vez, digamos, el productor más que tiene más paracaídas es aquel que se dedica a la actividad mixta, digo, que tiene todo eso que vos describías, que era el tradicional productor de esta zona. Digamos, el pampeano era un productor mixto. Después la agriculturización lo hizo 100% agrícola. Después aquellos que invernaban en Intendente Alvear y tenían esas alfalfa bien logradas, se dedicaron a hacer agricultura, casi el 90% del establecimiento, y un 10% lo dejaron al engorde, y hoy están modificando también sus estructuras, ¿no? Sí, yo creo que en todos los casos uno, por un lado, está esta dualidad, uno busca escala. La escala productiva, sabemos bien, reduce los costos fijos, ¿no es cierto? Al reducir los costos fijos se mejora el costo unitario de producción.
Pero ¿qué pasa? Lograr escala a veces hace estructuras muy rígidas. Sí. Por ejemplo, poner un tambo. Sí, sí. No se entra fácil a un tambo, pero tampoco se sale fácil de un tambo. Entonces, cuando en algún momento la producción láctea está pasando por momentos difíciles, no hay flexibilidad y no hay forma de cambiar rápidamente. Lo mismo de tener un criadero modelo de cerdo. Son estructuras muy rígidas que no permiten cambios rápidos. Carlos, vos sabés que hace minutos emitía una nota lograda ayer, justamente en el marco del aniversario del Banco de la Pampa, los 59 años, con el presidente del Banco de la Pampa, Alexis Sibiglia, y le consultaba de la morosidad que tiene la cartera, principalmente productiva, con el Banco de la Pampa. Él me dice, no hay ningún nivel de alerta, ni una situación que modifique el logaritmo que tienen, con lo cual dejó tranquilo de aquello que dice, bueno, estamos en un 2001 parecido. Por lo menos lo describió el propio presidente del Banco de la Pampa a esa situación. Vos que estás en contacto desde el punto de vista contable, impositivo, charlando con empresarios y demás, ligado al sector agropecuario, sin ir a ningún caso puntual, por supuesto. En general, ¿cómo lo ves hoy al productor en sus arcas, en su manejo económico? ¿Cómo lo ves vos hoy en este 2018, casi mitad de año? ¿Cómo se encuentra? En general, la persona que ha sido más o menos buen administrador, si austero en sus negocios, está bien, está bien. No tiene deudas, si tiene deudas son pequeñas, son bien fáciles de poder afrontarlas, de cumplir. Es más, y en algunos casos tienen algunos pequeños ahorros, sí, en términos generales, algún pequeño plazo fijo, alguna disponibilidad de algunos pequeños ahorros, sea en cuenta corriente o en caja de ahorro, o algunos han podido comprar alguna pequeña cantidad de dólares. Sí, sí. Pero a grandes rasgos el productor, podríamos decir, no está endeudado. No. No está endeudado. No. Eso es bueno dentro muy distinto a lo que se ha vivido en otros periodos. Sí. Yo decía que tal vez en aquel momento al productor se le dijo, este es el camino, dedíquense a producir, a invertir, y en la mitad del camino les cambiaron las reglas de juego y ahí lo hicieron quedar, como quien dice, adelantado, ¿no? En esta, productor, por eso es que es tan conservador desde el punto de vista de las inversiones, decir, bueno, atenti, estamos en la Argentina, no me quiero dedicar a correr, como quien dice, te lo empata, ¿no? Sí, no, por supuesto que en toda empresa de cualquier tipo, comercial, industrial o agropecuaria, el tema de la administración es fundamental, el manejo de los fondos, y uno tiene que endeudarse con criterio, y es lo mismo que en el Estado, nos estamos endeudando, pero ¿para qué nos estamos endeudando? Es decir, una cosa es endeudarse para comprar un tractor, una sembradora, o hacer una buena cementera usando toda la tecnología de punta, y otra cosa es endeudarme para irme de paseo a Miami. Sí. Porque yo estoy si me endeudo para generar recursos, puedo afrontar los compromisos que estoy contrayendo. Ahora, si me endeudo para salir de vacaciones, es difícil que pueda generar recursos en el futuro. Exactamente. Un país es como la casa de uno, más o menos, salvando las distancias, pero principalmente lo que hay que hacer es cuenta, hacer un presupuesto y el flujo de ingresos y egresos, posibles ingresos, para no tener estas turbulencias, ¿no?, que estamos viendo. Exactamente. Sí. Carlos, desde ya muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por acercarte a nuestros estudios, por charlar en este lindo diálogo que mantenemos. Te convido un solo mate, ahora vamos a tener otro matecito. Vamos por el balotaje. El balotaje del mate. Bueno, Carlos, muchas gracias, buen día y buen fin de semana. Gracias a vos y saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. El contador público nacional Carlos Sánchez, en diálogo con De Frente al Campo, nos habló de la etapa post-turbulencia, o lo que se considera turbulencia, y también nos habló de cómo está la ecuación de lo que usted produce, la producción de carne, los invernadores, los filoteros, cómo está el negocio, cuáles son los factores que inciden, y también hablamos de la situación del propio productor, de sus cuentas y de su situación patrimonial, económica y financiera.